kapua ehu ehu hatatiri e mana koe hatatiri e mana koe. Muchas gracias. Serafina, no te vayas. Venga. Buenos días. Explícanos, por favor, de qué dice esta música. Aloha nui korua, buen día, espero se encuentren bien. Mi nombre es Sera, vengo de Rapa Nui y bueno, el inicio de esta ceremonia, un cántico, un patautau, como le decimos nosotros, bueno, lo escribí hace mucho tiempo y se trata sobre los hongos. Justamente y la conocí a ella y bueno, después van a ver de qué se trata su charla, pero bueno, se trata de los hongos que viven aquí en la naturaleza, alrededor de la lluvia, de la llovizna, del capúa, del ejueju y de uretiti o moana, que son los remolinos. En Toromiropara, que fue donde yo lo encontré, Toromiropara es el nombre de un lugar sagrado ahí en Rapa Nui. Así que con mucho respeto y agradecer a todos ustedes por estar aquí. Y a mi compañera, Maururu. Buenos días. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, vamos a dividir la charla entre mi charla, después Siddhartha y yo vamos a hablar un poco y después vamos a abrir a preguntas. ¿Ok? Bueno, fui invitada a hablar de plantas medicinales, salud mental, y esto voy a hacer hoy día, entonces. Trago en el inicio dos grandes chamanes que respeto mucho, que son María Sabina, una mazateca que hoy está en Estado de México, los mazatecas están ahí, y también David Copenaua Yanomami, que vive en la Amazonía en Brasil. María Sabina ya se murió y David Copenaua está todavía vivo. María Sabina fue un gran ícono de los hongos psicodélicos en el mundo, porque ahí los mazatecas empezaron la cura chamánica por los hongos. Fue ahí en la ciudad que hoy llamamos Huautla de Jiménez. Ahí fuimos en Huautla este año en enero, Siddhartha y yo, y tuvo el gran placer de conocer los mazatecas y un poco más de esta cultura de los hongos. Y es muy, muy, muy lindo. Y David Copenaua es un chamán y Yanomami que habla mucho de la naturaleza, de cómo tenemos que respetar la naturaleza. Y también las plantas medicinales, por supuesto. Bueno, voy a hablar entonces de tres grandes cosas. Una de ellas es la fenomenología de los psicodélicos y después de un poco de los psicodélicos clásicos y atípicos y también del futuro de la cura chamánica de los psicodélicos. Bueno, el psicodélico, la palabra tiene origen griega y significa mente o alma que se manifiesta. Entonces, psique, mente o alma. Y delen, manifestar, de la mente, del alma. ¿Por qué llamamos psicodélico? Porque las moléculas de los psicodélicos, aquí vemos psilocibina, DMT y LSD, son muy similares a la serotonina, que es una molécula endógena que tenemos en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Bueno, para empezar, describo un poco de la red neuronal por defecto, que es una red que está muy activa cuando estamos pensando en el pasado, en el futuro, planeando el futuro, y también está muy activa cuando tenemos depresión o una alta ansiedad. ¿Por qué eso pasa? Porque estas áreas... ¿Dónde está este? Ahí. Aquí vemos un cerebro en la parte de atrás, aquí en la frente.
tenemos entonces todas estas áreas azules que están activadas cuando estamos pensando en todo, en traumas, por ejemplo, entonces está muy activada cuando estamos en un trauma, tenemos un trauma y estamos reviviendo este trauma. Cuando las moléculas que llamamos de psicodélico, algo pasa mal. Yo no hago nada y se... Mira, ¿por qué hace eso? Bueno, no voy más a apuntar nada ahí. Cuando las moléculas de los yo no hice nada. Yo puedo también preguntar si pueden pasar, si quieren. Y yo no... Bueno, voy a hablar. Cuando las moléculas de los psicodélicos se conectan al cerebro, esta red neuronal por defecto se cambia de patrones. Entonces, los patrones que tengo, por ejemplo, tengo un trauma, fui, no sé, asaltada, y tengo o robada, y tengo este pensamiento muy rumiante, el psicodélico puede ayudar a se desconectar un poco de este pensamiento y tener otros patrones más positivos. ¿Pueden cambiar, por favor? Bueno, esto se pasa porque el aumento de la serotonina ayúdanos a tener... Está pasando. A tener una comunicación entre regiones que no tenían antes. Entonces, tenemos, por ejemplo, A y B que no se conectan en el día a día, en el cotidiano, y cuando usamos un psicodélico o por ejemplo, meditamos, estas áreas A y B se conectan y podemos tener otros patrones de pensamiento. Bueno, esta red neuronal por defecto tiene su disminución del ritmo y de la ansiedad por consecuencia. ¿Pueden pasar, por favor? Esto aquí se ve entonces en el lado izquierdo un cerebro, una figura de un cerebro que se puede imaginar que no está sob efecto de psicodélicos. Entonces, hay áreas que no están conectadas. En el lado B, la derecha, sob efecto de psicodélicos. Esto es un artículo publicado, se pueden buscar si quieren, y está entonces muy conectado el cerebro. También puede ser un problema, por ejemplo, para personas que tienen epilepsia, tienen que tener mucha responsabilidad a usar y, no sé, ir a médicos y pensar mejor en esto, porque se puede conectar partes que personas con epilepsia no pueden hacerlo. Y otras también, voy a hablar después de otros trastornos. ¿Pueden pasar, por favor? Bueno, este es un artículo, hay muchos artículos que dicen sobre los efectos de psilocibina, LSD, ayahuasca y otros psicodélicos que vienen de la naturaleza y también sintéticos que nos ayudan a mejorar la salud mental. Entonces, este es un ejemplo de la psilocibina que está en los hongos, que pueden tratar la Major Depressive Disorder, que es la depresión más grave que tenemos. Pasa, por favor. Bueno, voy a hablar un poco de la fenomenología de los psicodélicos. ¿Puede pasar? ¿Qué es la fenomenología? Es un estudio de los fenómenos, de cómo pasan sin juzgamiento, sin que pensemos si es bueno o malo, y solo cómo está. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo estoy sintiendo el psicodélico? ¿Cómo estoy sintiendo una experiencia? ¿Puede pasar, por favor? Bueno, una de las cosas es el cambio de la percepción. Entonces, tenemos intensificación del color, texturas, contornos, luz, sonido.
También mayor resolución del mundo. Se puede ver, por ejemplo, una foto o una imagen con muchos detalles. Esto es muy característico. Y también distorsiones. Se puede ver distorsiones de la visión, del oído, de la música. Y es importante resaltar que son reales, raras las veces. Entonces, a veces las personas tienen mucho miedo. Estoy viendo cosas, está muy loca mi visión, pero esto va a pasar en algunas horas. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, las visiones, traigo aquí una pintura de un artista que se llama Clarence Kavanagh. Ella vive en Estados Unidos y consagra ayahuasca hace muchos años, y cuando consagra sale del ritual y pinta pinturas muy lindas y muy ricas, muy complejas. Se puede ver ahí una mujer, una imagen de una mujer que está completamente conectada a la naturaleza, como un poco Avatar. Avatar pegó esta idea de Clancy. Y bueno, son visiones entonces simples y complejas. Tenemos es muy característico también de los psicodélicos la visualización de patrones geométricos. Entonces, si yo miro a una pared blanca, puedo ver estos patrones, porque el cerebro está muy activado y ahí creamos cosas que no están cuando no estamos activando tanto el cerebro. Se puede ver de ojos abiertos y cerrados. Eso también a veces da miedo a las personas. También las visiones son más nítidas, brillantes, se puede ver puntos, cosas locas y eso. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, distorsiones también son muy características, principalmente del tiempo y espacio. No se puede saber a qué horas son. Muchas veces con LSD principalmente son como 12 horas de efecto. Las personas piensan que están como a 2, 3 días en este efecto y piensan muchas cosas y a veces también se cansan de muchas horas que parecen días. Bueno, el tacto también se puede sentir mucho relajamiento, por esto es importante tener una experiencia psicodélica en un lugar que sea muy seguro y no, por ejemplo, tomar un psicodélico y venir a una charla. Bueno, si la persona es muy vivida, si tiene experiencia, muchas veces no pasa nada, pero en la mayoría de las veces es mejor tener en una playa, en la casa, porque muchas veces se relaja mucho los miembros y se tiene distorsiones, por ejemplo, un brazo que es muy grande y tengo un brazo enorme y mi cuerpo pequeño, ¿y qué hago con eso en el medio de las personas? Un cangrejo. ¿Pueden pasar, por favor? Bueno, otra es sinestesia y el cambio de las emociones. La sinestesia, traigo una frase muy que se puede ver, la sinestesia, que yo veo un sonido. Entonces, hay inúmeros tipos de sinestesia: ver sonidos, sentir el sabor en la boca cuando se oye algo o cuando alguien te toca también, que se cambia muy rápidamente en la experiencia. Autopercepción también, sensaciones corporales muy distintas y mayor sensibilidad, excitación, ataques de risa muy grandes y también tristeza, angustia. Y también importante puntuar nuevamente que son transitorias, duran algunas horas. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, este es muy importante cuando se habla de depresión, ansiedad, de traumas, es que hay un cambio significativo en la cognición. Entonces, hay mudanzas de patrones, tenemos insights, ideas, podemos ver una cosa desde una perspectiva distinta que veíamos antes de tomar el psicodélico, de consagrar la planta medicinal. Tenemos mayor fluidez de las ideas, es como que
hay una traba, se dice traba, y el psicodélico abre esta traba, no hay más esta traba. Podemos entonces durante la experiencia pensar cosas que teníamos trabas antes. Y también es importante la memoria muy vívida que tenemos durante la experiencia y también a veces recordamos de cosas que están muy vívidas en el pasado y por eso se puede usar como herramienta el psicodélico para cambiar algunos patrones de pensamiento cuando se trata de trauma. Por ejemplo, alguien que fue molestada, estuprada, una mujer, la mayoría de las mujeres tienen traumas con sexualidad, muchas niñas, ahí en Brasil tenemos un gran problema con esto y no se pasa, no hay trabajos para eso. Importante decir que no es indicado usar psicodélico cuando se es un niño adolescente y sí adulto, como 20 y pocos años para más. Entonces, volviendo al TEPT, trastorno de estrés postraumático, se puede usar un psicodélico para revivir la memoria y con mucho respeto y en un ambiente muy seguro con personas que tienen una experiencia para eso, conectarse con una memoria mejor del trauma, cambiar el trauma, cambiar la memoria y estar mejor en el día a día, en el cotidiano. ¿Puede pasar, por favor? Bueno, otros efectos importantes de los psicodélicos son la experiencia mística. Esto es muy importante. Personas que tienen religión o no, que tienen la espiritualidad más desarrollada, tienen conexión con el todo, con el universo. Aquí traigo también una imagen que es una persona como saliendo de un universo y entrando en otro. Entonces, eso está muy importante en esta experiencia. También disolución del ego. Importante decir que disolución del ego es más para personas que viven en las ciudades, personas que no son indígenas. Muchas veces grupos indígenas no tienen ego. Por ejemplo, los Yanomami no hablan de sí, no sueñan consigo. Entonces, cuando tienen una experiencia, están totalmente proyectados para afuera, como en su día a día, en su cotidiano. No tienen la idea, yo soy Luisa, no, yo soy parte del todo. Entonces, disolución de ego se dice para nosotros acá, y muchos indígenas no. Sensación oceánica de que todo es todo conectado y unidad con el todo, y hay efectos de corto y largo plazo. Los de corto plazo, bienestar; largo plazo también bienestar, insights, lo que había dicho, y también disminución de depresión para personas que tienen depresión. Entonces se ve eso, hay artículos también mostrando que se siente menos deprimido y más feliz hasta 21 días después de una toma de ayahuasca, por ejemplo, o de psilocibina en alta dosis. Esto es muy transformador, muy revolucionario, porque nuestra sociedad está tomando Rivotril todos los días y esto es muy malo para el sueño. Después vamos a hablar un poco de eso. Pero los psicodélicos no afectan el sueño. El sueño, no el sueño de soñar cosas, de ver, el sueño de que se duerme, de dormir. Entonces, el tratamiento con psicodélicos para personas con depresión pueden hacer como una vez al mes, una vez a cada 15 días. Eso se puede hacer, tenemos que hablar de eso, porque eso es una revolución. Incluso de la industria farmacéutica, que no quiere que hagamos eso. ¿Puede cambiar, por favor? Bueno, también hay que hablar de los efectos desagradables. Son de baja frecuencia, pero puede ocurrir náuseas, vómitos, fatiga muy grande, hipertensión y ansiedad. Principalmente la ansiedad se pasa cuando no estamos
relajados, seguros en un ambiente con personas buenas, que son amigas, que son conectadas con nosotros. Y más inusual, taquicardia y psicosis. Entonces, los psicodélicos no son recomendados para personas con esquizofrenia, por ejemplo, con psicosis o que están en manía bipolar. Que no están en manía y son bipolares, hay que tomar mucho cuidado. Entonces, no estoy haciendo apología de nada aquí, solo diciendo que si quieren usar, hay que tener mucha responsabilidad las personas que tienen trastornos mentales. ¿Sí? Puede cambiar, por favor. ¿Y qué podría afectar la experiencia que estoy diciendo? Ahí hay un indígena con ayahuasca en Brasil. ¿Puede, por favor, cambiar? Sí. Bueno, son 3 principales factores. Uno es la sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Psilocibina, DMT, ayahuasca, iboga, cetamina, LSD, MD. ¿Cuál es la vía de administración? Oral, inhalada, fumada, subcutánea. Esto depende, porque, por ejemplo, la marihuana fumada se pone como 2 horas, el pico 1 hora y se baja. Pero si tomamos el óleo, el aceite, esto dura como 8 horas. Entonces, ¿qué quiero hacer conmigo, con mi experiencia? ¿Quiero un efecto más largo o más corto? La posología, microdosis, baja, media, alta dosis, y también las especies, hongos, cactus, ¿qué quiero de mi experiencia? Estados físicos y mentales también, entonces la confianza en las personas que están ahí, el trauma, si tengo un trauma, mi humor en el día, si estoy de TPM, se dice, premenstrual, TPM o no? ¿Cómo? SPM. Eso, SPM, que en portugués es TPM. SPM, por ejemplo, si estoy con SPM, voy a usar un psicodélico alta dosis si estoy un poco deprimida o muy irritada. Dormir, bien o mal, ¿qué me alimenté? Hay programas, hay grupos indígenas que indican a la persona que haga una dieta especial por 6 meses, por 2 meses, por 1 mes, por 1 semana, por días. Y a veces comemos cualquier cosa ultraprocesado y vamos a tener una experiencia. Probablemente no va a ser la mejor que podríamos tener. La personalidad de la persona, la genética que decía antes de esquizofrenia, psicosis, etc. Y el metabolismo, más rápido, más lento. Yo tengo que tomar una dosis más alta o más baja, porque mi metabolismo se va a metabolizar muy rápido, eso o no. Y el contexto, espacio, estoy en la playa, en un lugar cerrado, estoy en el restaurante, en un cajete. Relaciones interpersonales de las personas que están ahí también, experiencias previas. ¿Tuvo bad trip o no? ¿Tuvo una mala viaje o no en las previas? ¿O nunca he tenido un viaje? La música, los olores, los colores, el sentimiento de pertenencia y todo contexto. ¿Puede el próximo, por favor? Bueno. No hay tiempo para hablar de todos. Voy a citar entonces los psicodélicos clásicos y atípicos. ¿Cuál es la diferencia? Los clásicos son principalmente se ligan al receptor 5-HT2A de la serotonina que decía en el principio. Entonces son el DMT, el LSD, la psilocibina y la mescalina. Y también los atípicos. Los atípicos tienen muchos mecanismos de acción, entonces no se puede plazarlos en un mismo grupo. Entonces tenemos disociativos, la cetamina, un anestésico. Los empatógenos, el MDMA, se usa mucho para trauma y también terapia de casal. Se puede, como ahí se afloja el orgullo, entonces se puede hablar de más cosas, pedir perdón y también aceptar el perdón.
Cannabinoides, que son, por ejemplo, el THC o el CBD de la marihuana. Y otros que llamamos propiamente atípicos, que la salvinorina, la ibogaína, atropina, escopolamina y muscarina. Pasa, por favor. Bueno, voy a hablar un poco de algunos psicodélicos clásicos, ¿sí? ¿Puede pasar? El primer, la psilocibina, que la música que cantamos en el principio de Serafina, hablaba de del hongo. Traigo 3 hongos distintos ahí para que visualicen. Todos contienen psilocibina. Entonces los hongos tienen la principal sustancia que es la psilocibina y otras sustancias. Entonces si usa es una experiencia distinta del otro. Tenemos entonces evidencias arqueológicas que los mayas y aztecas usaban el hongo hace muchos años y después, ahora hablé de María Sabina, los mazatecas los usan hasta hoy día para las curas chamánicas. Son presentes en distintos tipos de hongos y también pueden mitigar la percepción de emociones negativas, como les mostré el artículo para tratar la depresión. ¿Puede pasar, por favor? Aquí traigo un relato de cogumelo. Voy a leer para ustedes. De hongo. Eso. No traducí. Mi mente fue tomada por una imagen que era parecida a enredaderas, ramas que se volvían hacia el suelo y se elevaban con nuevas ramas. Una de las ramas de la enredadera se convirtió en un pájaro negro, esbelto, hermoso y alto, sobre una piedra desde una montaña, y miró el horizonte amarillo, y el pájaro pareció sonreír. En un momento sentía una opresión en el pecho y la cabeza. Parecía que si respiraba profundo esta sensación. Recordé del consejo de no luchar contra ello y dejarlo fluir, y la sensación se aliviaría y las imágenes volverían a tener color. Fue hermoso, una cortina de gotas cayendo muy cerca de mí. Las vi caer como una cortina brillante justo en mi cara. Y bueno, nuevamente la música me llevó a otra imagen. Me sentía alta, con la cabeza cerca de un cielo nocturno con nubes negras, y a mi lado vi una casa con balcón verde, amarillento, como el ojo de un gato. Salté el balcón y de ahí salió un hombre de músculos bien definidos, ligeros, con ojos enormes, de color verde amarillento, como el ojo de un gato, con una boca grande, dientes bien alineados, y sonreía como si estuviera flotando en el aire, cerca del cielo. Su cuerpo vibraba y también sus ojos. Cada vez que sonaba la cuerda grave de la música, que sería el bajo de la guitarra, y parecía encantarle, y entendí que su ego se había disuelto y él se había convertido en música. Los relatos que traigo son de personas que autorizaron que yo comparta los relatos. Y este es uno de una persona que fue a hacer una terapia con hongos. En Brasil esto es ilegal, pero las personas lo hacen. Entonces una mujer, M, hizo la terapia y después se puso mucho menos ansiosa. Estaba con taquicardia hacía muchos meses por ansiedad, y después de eso se quedó muy bien. He sido una solamente terapia con hongos en baja dosis. Una sesión. ¿Puedes? Sí. Bueno, el DMT. El DMT, la N,N-dimetiltriptamina, es un alcaloide que está presente en nuestro cuerpo. Y podemos tener de afuera por la ayahuasca y la jurema negra. La ayahuasca es hecha de dos plantas. ¿Puedes cambiar, por favor? Son 2 plantas y que se cocinan por muchas horas. Ahí tenemos una foto de indígenas cocinando ayahuasca.
Ayahuasca tenemos registros que se usan hace más de 1000 años en la Amazonía peruana, brasileña, ecuatoriana, venezolana, colombiana también. Y es una palabra quichua que significa la vida de los espíritus. Bueno, tenemos muchos nombres de ayahuasca por distintos pueblos. Entonces, por ejemplo, Yajé, Kaapi, Caramampi, Kamalampi, Nishipae, Uni, vegetal, Oasca o Daime. Este vegetal es de una religión que se llama Unión do Vegetal, Unión del Vegetal, y el Daime, que es muy famoso, tiene en el mundo todo, es del Santo Daime. Y en Brasil es utilizado en un contexto religioso legal, se puede hacer, diferente de los otros. Bueno, es servido como una bebida, un miel o una bebida muy líquida y se duran como de 4 a 6 horas los efectos. ¿Puede cambiar, por favor? ¿Ah, sí? Gracias. Bueno, la composición entonces es de 2 plantas, Psychotria viridis y Banisteriopsis caapi. La Psychotria es una hoja. Y el Banisteriopsis caapi es una viga, una liana. Importante. No se puede hacer la ayahuasca solo con una, tiene que ser las 2, porque esta mezcla se hace la sustancia ayahuasca es absorbida por nosotros, por los humanos. Bueno, un relato de ayahuasca entonces. Estuve estresado y cansado este año. Esta vez pasó una manifestación física. Durante la segunda dosis sentí que me sentía mal. Entonces salí y sentí una contracción desde abajo hasta arriba de la espalda. Y lo tuve durante 10 a 15 minutos. Estaba muy tenso. Una voz en mi cabeza decía que tenía un espíritu. No soy espiritual. Interpreté que podría ser mala energía, envidia. Tuve que decirle que no podía quedarse. Seguí diciendo, vete, sigue tu camino. Y las contracciones empezaron a disminuir. Luego de un pase y todo estuvo más tranquilo después de eso. La ayahuasca se toma dentro de un ritual que nos permite meditar en varios momentos. Entonces siento que estos rituales son como un exorcismo, una purga, y los días que siguen son de más tranquilidad, paz y alivio, así que me ha funcionado. El 5-meo-DMT es un veneno de un sapo, de una rana, Incilius alvarius, y está siendo usada para tratar trastorno de estrés postraumático. Eso todo, eso que digo son... La mayoría de las cosas son ilegales. Hay muchos estudios científicos publicados, artículos, pero no está todavía, puedes ir a una clínica, por ejemplo, y usar estas cosas. ¿Okay? Bueno, traigo ahí Mike Tyson hablando del 5-meo. Es casi como morir y renacer. Es inconcebible. Intenté explicarlo a algunas personas, a mi esposa, no tengo palabras para explicárselo. Es casi como si estuvieras muriendo. Eres sumiso, humilde, vulnerable, pero aún así eres invencible en todo. Imaginen cuán fuerte es esta experiencia. Yo voy a pular eso porque queremos charlar un poquito más. Bueno, la mescalina es el psicodélico más antiguo que tenemos registros en la humanidad hacia ahora, que es cultivado y usado desde hace 8,000 años en el México también. Y tiene uso popular. Tenemos el San Pedro que tiene mescalina y también el peyote, que es este que está aquí, que es muy popular en México.
También le llamamos San Pedro Huachuma, que significa en quichua ebrio y consciente. Bueno, un relato. Utilicé San Pedro y seguí un sendero de unos 40 minutos. La sensación es hermosa, mezcla LSD con MDMA, tiene euforía, pero no mucha, y daba energía. Al principio sentí un poco de náuseas, pero luego mejoré y me sentí lista para caminar con agilidad y velocidad. Sentí como si mi tercer ojo estuviera abierto. Mi novio también lo usó y tuvo diarrea, pero luego se le pasó y estuvo bien. Bueno, los atípicos. Entonces, de los atípicos, elegí la cetamina, que es un anestésico, disociativo, que está siendo usado en Brasil, en Chile, en el mundo. Hay personas usando para tratar depresión, estrés, ansiedad y traumas. Bueno, entonces esta está legalizada y es hecha por la industria farmacéutica también. También llamamos Special K y se usa como llamamos Calvin Klein en los cajetes, cocaína y cetamina. Y yo no recomiendo porque es bien peligroso eso, porque la cocaína es un euforizante, se pone muy arriba y la cetamina muy abajo. Entonces, usan para hacer esta combinación de como un equilibrio, pero es bien peligroso. Bueno, como había dicho, se trata trauma, trastorno de estrés postraumático, y en Estados Unidos se está usando mucho para los soldados que vuelven de la guerra. ¿Cómo? Veteranos de la guerra que tienen mucho trauma por todo, no es necesario decir, y la cetamina se puede ayudar. ¿Por qué? Porque se disocia del cuerpo. Entonces tú tienes un viaje que no está aquí, está allá, está afuera, y esto cuando vuelves distinto. Un relato, entonces sentí disociación del cuerpo, como si mi mente no estuviera en mi cuerpo, como si viera el cuerpo separado de mi mente, como si pudiera observarme desde arriba de mi propio cuerpo. También sentí que mi visión estaba segmentada, como si tuviera algunas capas en mi visión y algunas capas en mi cuerpo. Podía ver esta disociación del cuerpo físico y del ego. Sentía que mi ego era más pequeño, como si yo no era parte de eso. No podía pensar en mí como un sujeto individual, único, o como un sujeto ligado al entorno. Era como si mi ego fuera más pequeño. Podía visualizar la psicodelia a partir de las imágenes en mi mente, pero también una gran relajación muscular. Uy, qué difícil esta palabra. Y bueno, para cerrar un poco, empezar con Siddhartha hablando, trago a Dana Umaga Cambeba, una indígena del pueblo Cambeba de Brasil, de la Amazonía. Adana es una persona muy especial, una amiga también, y es una activista. Ha viajado al mundo hablando sobre las plantas y sobre el respeto a los chamanes y a la medicina de la naturaleza. Entonces, mi recado final es cómo pensar un futuro común. Esta es la pregunta de mi charla. Pensar un futuro común es respetar los chamanes, respetar la naturaleza, respetar a uno mismo, y también a qué vamos a hacer, cuál es el punto de usar plantas y todas las cosas que tenemos para mejorar nuestro bienestar. Adana dice siempre que la naturaleza no se puede dar todo para nosotros. Tenemos que también respetarla. Si todas las personas usan todas las cosas, no hay espacio para todo. No hay tierra para que todos tenemos una experiencia con ayahuasca, con eso. Entonces, tenemos que respetar la naturaleza. Eso. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Luisa. Es muy interesante traer este tipo de discusión porque en nuestra sociedad tenemos, digamos, hay una celebración de ciertas drogas, que son las drogas producidas por las farmacéuticas, y hay como una demonización de las sustancias que son mucho más antiguas, que son naturales, que fueron desarrolladas, como dijiste vos, 8.000 años con el peyote. O sea, cuánto tiempo tenemos de conocimiento de fármacos sintéticos? 100 años, ¿no? 70 años, 50 años. Entonces hay que tener en cuenta la perspectiva histórica. Y te quería preguntar, si puedes compartir con nosotros y nosotras algo de tu experiencia. ¿Cómo fue que tú te acercaste por la primera vez a los psicodélicos? Bueno, en 2015 yo tenía depresión bien así fuerte, estaba con ideación suicida y no quería tomar un alopático de la farmacia. Entonces fui al Google Scholar y pesquisé ahí depresión natural, depresión alternativas, etcétera, y leí 3 artículos de ayahuasca y depresión y encontré increíble. Y lo fui a un ritual con indígenas y en el día siguiente no pensaba más en la ideación suicida. Esto es increíble, por eso soy tan enamorada y apasionada por los psicodélicos. Y bueno, desde entonces, cuando pienso que me da una baja y siento eso, voy y consagro una de estas medicinas. Esta es mi experiencia personal. Gracias. Una cosa que se descubrió hace poco tiempo, más o menos 5 años, apenas 5 años, descubrimos, y digo descubrimos porque mi propio laboratorio es parte de esto, que las sustancias psicodélicas producen nuevas neuronas y nuevas conexiones entre neuronas. Hoy día hay unos 15 artículos publicados entre Brasil, Estados Unidos y Reino Unido demostrando que el LSD, la psilocibina, el DMT, el 5-meo-DMT, el MDMA, todas estas sustancias inducen neurogénesis y sinaptogénesis. Y esto te da una base muy biológica para lo que dijiste, que es que los psicodélicos abren nuevos caminos, porque literalmente producen nuevos caminos en el cerebro. Quería que hablaras un poco de esto en el contexto de la cuestión de la edad. ¿Por qué tomar un psicodélico cuando ya sos adulto o más bien grande tiene ciertos efectos, pero tomarlo cuando sos muy joven puede tener malos efectos? Y quería que conectaras un poco eso con la biología, con la cuestión de aumentar las conexiones neurales. Sí, cuando somos niños y adolescentes, se dice, adolescentes, tenemos muchas conexiones. Este es el problema de usar un psicodélico, porque tenemos conexiones y el psicodélico trae más conexiones. O también usar la marihuana. Cuando se es adolescente, se conecta más. La marihuana también trae neurogénesis y sinaptogénesis y se conecta más el cerebro. Entonces, cuando somos pequeños y jóvenes no es indicado usar. En el contrario, cuando somos adultos y también personas mayores, se puede usar porque cuando estamos envejeciendo, tenemos menos conexiones. Entonces, por ejemplo, mi abuela usa cannabis, el aceite, hace 5 años. Ella tiene 88. Tenía una baja y cuando tomó el aceite, ahora hace 5 años, está mucho mejor, más ligera, ¿no? Más rápida, más lista, más rápida. Y eso es muy importante entonces porque los psicodélicos promueven la conexión con las neuronas y cuando se es más mayor, tiene menos. Entonces eso nos trae más inteligencia en el final. Sí, hay estudios incluso de nuestro laboratorio mostrando que los psicodélicos pueden ser nootrópicos, que serían
sustancias que te aumentan la cognición. Entonces, el día siguiente estás más apta a aprender. Pero eso, por supuesto, depende de la dosis, de la genética. Hay muchos contornos en eso, ¿no? Una cosa que quería explorar es, los psicodélicos están pasando por una segunda renacencia, ¿no? Hubo una renacencia en los años 50, 60, después fueron prohibidos otra vez y ahora viene con mucha fuerza en la ciencia biomédica, la demostración de que son fuerte medicina. Pero por supuesto la primera ola fue la ola indígena, que es la gran ola, la ola que es la madre de todas las olas. Y lo que vemos es que hay un empuje de la industria a decir, ok, los psicodélicos tenemos que admitir que son buena medicina, pero los únicos que son buenos son los que podemos patentar. Entonces está la cetamina, ok, ¿no? Pero las otras sustancias no están ok. Y lo que está pasando es que hay como digamos, el movimiento va se expandiendo por las grietas. Entonces, hay cuestiones de legalización que no están definidas. Por ejemplo, en Brasil la psilocibina es ilegal, pero el hongo es legal. Lo puedes comprar por la internet. Viene seco, a vacuo, perfecto, barato. Entonces, ¿cómo puede ser que la molécula es ilegal, pero el hongo que contiene la molécula sea legal? Justo por eso, porque estamos en movimiento, ¿no? La ayahuasca es legal en Brasil, completamente legal, hace 40 años es legalizada en Brasil. Incluso por eso Brasil ocupa en este momento un lugar de frontera en la investigación, porque era legal, porque lo podíamos investigar. Pero en Rusia, por ejemplo, que no tiene ninguna floresta húmeda tropical, la ayahuasca es ilegal. No sé por qué. Entonces, estamos en este momento de mucha contradicción. Las mismas leyes ya no dan cuenta del fenómeno, ¿no? Quería que hablaras un poco de la diferencia de tomar un psicodélico en el contexto sincrético, de iglesias sincréticas, versus el contexto tradicional indígena. Totalmente distinto. Muy importante tomar un psicodélico, consagrar en un ambiente que sea respetuoso con el psicodélico. Entonces, por ejemplo, en el hospital se puede tomar, hay estudios que se toman ayahuasca en el hospital, pero el hospital, ¿qué es un hospital? Las personas están enfermas ahí, muchas son enfermas, es un ambiente que es todo blanco y higienizado y muy formal. Y ahí con los indígenas se puede cantar, danzar, hablar, llorar, reír. Entonces es totalmente distinto. Esto es parte que yo decía antes del contexto, cambia total la experiencia. Pero si tenemos solo esta alternativa, creo que es mejor que tomar un Rivotril. Bueno, a eso quería ir, ¿no? O sea, porque la sociedad en los últimos 50 años, por lo menos en el mundo occidental, como que todo el mundo está bien convencido, ¿no? Mucha gente está convencida de que la depresión es un problema biológico porque es tu baja serotonina y tienes que tomar un antidepresivo. Entonces, cuando vas a mirar, sobre todo en la clase media, gente mayor de 50, 60, todo el mundo está medicado, ¿no? Todo el mundo está tomando una pastilla o dos o tres o cuatro. Y hay un gran problema científico con eso, porque los estudios que son hechos, que están publicados en PubMed, que vas ahí a mirar, son estudios de 6 semanas, 8 semanas máximo. Pero ¿cuánta gente conocemos que están tomando antidepresivos por meses y años? Un montón, posiblemente muchos y muchos acá, ¿no? Entonces, no hay ninguna base científica para tomar antidepresivos por años. Y sin embargo, las farmacéuticas siguen vendiendo eso como si fuera la ciencia. También no hay base científica para mezclar estos antidepresivos. Es muy común que la gente esté tomando 2, 3, 4 cosas. Sertralina, litio, qué sé yo, o sea, varios tipos de inhibidores de recaptación de neurotransmisores. Y vas a buscar cuál es el artículo científico que ha sido publicado en que se estudió la combinación de estas 2 cosas o 3 cosas. Y no están, no hay. Entonces, como que la farmacéutica vende ciencia, pero no está la ciencia. Entonces la gente va muy confiante de que estoy con la medicina, pero la medicina está en este momento más, de cierta manera, aliada al capital, ¿no? Está muy interesada en vender pastillas todos los días. Ahora, los psicodélicos están apareciendo como la gran esperanza, una esperanza chamánica, antigua, ancestral, para
lidiar con la depresión. Y en ese sentido muy contrahegemónico, porque si vas a usar una planta sagrada 2 veces por mes, no hay dinero en eso para la farmacéutica, 0 dinero en eso. Pero y ahí te pregunto, que también tenemos que cuidarnos para no entrar en el discurso de que el problema es que la droga era mala, o sea, el Prozac es malo y la ayahuasca es buena. Yo creo que sí, la ayahuasca es mucho mejor que el Prozac, pero también es cierto que la depresión es socialmente construida, ¿no? Si la gente tuviera mejores empleos, tuviera mejor transporte público, si la gente pudiera estar con las familias, los niños en casa temprano, ¿no? Buenas escuelas, mucho menos gente necesitaría cualquier sustancia. Entonces, la idea de que la depresión es un problema biológico que se resuelve con una sustancia, le conviene al sistema, porque es una manera de que no enfrentemos el hecho de que la depresión, bueno, es muy deprimente vivir con bajo sueldo, muy lejos de donde trabajo. O sea, eso produce depresión estructuralmente. ¿Qué piensas de eso? Sí, de acuerdo. Me gustaría solo adicionar algo, que es que el problema de también tenemos la conciencia de que las plantas medicinales son muy buenas, es que la industria farmacéutica se va a apropiar de eso también y está tentando apropiarse. Ahora, hace como 1 año, una industria canadiense intentó patentear la ayahuasca. Esto es terrible porque la ayahuasca es de los indígenas, no es del Canadá. Bueno, hay indígenas en Canadá, pero no, quien intentó patentear no son los indígenas de Canadá. Y eso, y creo, me gustaría saber solo, ¿tenemos tiempo para preguntas? ¿Sí? ¿Podemos? Sí, sí. Sí, vamos a abrir entonces si quieren preguntar. Bueno, buenos días de nuevo. Tenía 2 preguntas. La primera básicamente era, ¿cuál era el papel preventivo de estas sustancias para prevenir a llegar a enfermedades neurológicas como por ejemplo ansiedad, depresión, Parkinson, deterioros por ejemplo como el Alzheimer? Si es que saben algo respecto a, o sea, si nos pueden informar algo respecto a eso. Y la segunda pregunta específicamente es como terapéutica, ¿qué papel o qué sustancia tiene más estudios respecto al Parkinson y utilidades en ese caso? Eso. Bueno, estás hablando de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? O sea, si tenemos la suerte de vivir lo suficiente, probablemente vamos a enfrentarnos con Parkinson y Alzheimer como riesgos muy probables, ¿no? Y sobre todo si dormimos muy mal, como dije ayer. No hay en este momento no hay estudios fuertes de psicodélicos con estas enfermedades, aunque hay gente pensando en esa dirección, pero no están publicados. Lo que sí está publicado y es muy promisor es que hay componentes en la marihuana, especialmente el THC y el CBN, el cannabinol, que son 2 distintos cannabinoides. Hay 100 y tantos cannabinoides en la marihuana, pero estos 2 están investigados allá en el Instituto Salk en California, y hay estudios publicados muy interesantes demostrando que estas sustancias pueden retirar de adentro de las neuronas la proteína beta amiloide, que es una proteína mal formada, que es parte del mecanismo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hay mucha esperanza de que ciertos cannabinoides, ciertas moléculas de la marihuana sean una muy buena opción, no solamente para retardar el Alzheimer, pero también quizás para volver atrás, o sea, para tratar de recuperar a la persona que ya está demenciando. Hay mucha esperanza en eso y mucho dinero y por supuesto, digamos, mucha inversión, porque es un problema grave, sobre todo en países ricos en que la gente ya vive bastante más y realmente mucha gente tiene este problema. Con el Parkinson hay también muy buena evidencia con la marihuana de que se pueden mitigar ciertos síntomas, pero no está todavía la evidencia de que puede actuar en la causa. Aunque sea productora de nuevas neuronas, no hay evidencia de que produce nuevas neuronas ahí a donde tiene que producir, que es en la sustancia negra, que muchas veces está dañada en estos cuadros. Yo diría entonces que para enfermedades neurodegenerativas la marihuana es más fuerte esperanza en este momento, porque ya está una base publicada fuerte,
Pero también hay una otra frontera que está empezando a aparecer, que es como estas sustancias psicodélicas producen nuevas neuronas, quizás sean muy útiles también en casos de trauma, de lesión cerebral, de isquemia. Y hay gente que ahora está empujando, ya empezaron las publicaciones, y hay un montón de gente que está viendo, bueno, si esto sirve para hacer más conexiones, para zafarme de una depresión, quizás con dosis más altas, con más frecuencia, con un tratamiento de más impacto, puedo también lidiar con un aneurisma, o sea, con los efectos de un aneurisma o con los efectos de una isquemia. Y esto se está viendo, en ese momento no está en humanos todavía, está en ratones y la evidencia inicial es bastante promisora. Yo creo que la marihuana es la planta medicinal que más merece un pedido de disculpas, porque Estados Unidos la prohibió con ayuda de varios países, incluso Brasil, en los años 30, diciendo que era lo peor, que hacía a las personas asesinas, peligrosas, locas, sexualmente inmorales, etc. Y hoy día nos tuvieron que reconocer que no es una sustancia mala, la sacaron de Schedule 1 de la DEA, la metieron en Schedule 3, y ahora si vas a Nueva York es difícil no comprar marihuana, te están empujando marihuana, que también me parece un exceso, demasiado, o sea, si fueron al otro lado, era prohibido, ahora es como casi obligatorio. No, yo creo que tenemos que entender una cosa, todo en exceso es malo. Una persona que se fuma marihuana todo el día, difícilmente le va a salir bien. Puede que en ciertos casos, pero difícilmente le va a salir bien, sobre todo si es joven. Entonces yo creo que tenemos que no glorificar ninguna sustancia y no demonizar ninguna sustancia. Allá en Brasil yo soy miembro de la Sociedad Brasileña para el Desarrollo de la Ciencia y hemos sacado una resolución en el año 2018 de que todas las sustancias tienen que ser legalizadas y reglamentadas científicamente, según su efecto. Y no es verdad que las cosas que son prohibidas son más peligrosas que las cosas que son legalizadas. Totalmente no es verdad. Si vas a una farmacia y tomas cualquier sustancia al azar y tomas 10 dosis de eso, muy probablemente vas al hospital. O sea, el alcohol, hablemos del alcohol, ¿no? Hay el azúcar, hay sustancias que son abusadas, pero la gente que está defendiendo la marihuana muchas veces está tan apasionada que no entiende que el exceso le puede hacer mal. Y también hay que entender, no hay una marihuana, hay muchos tipos de marihuana. Hay 500 sustancias de interés ahí, terpenos, cannabinoides, flavonoides. Hay más de 1.200 tipos de marihuana. Entonces, cuando una persona dice, conozco la marihuana, se preguntas, ¿cuál marihuana? ¿En qué contexto? ¿No? Hace 20 años realmente no había nada publicado, pero ahora tenemos un montón de cosas publicadas. Todas estas sustancias acá tienen muchos artículos científicos, incluso para decir cuál es la dosis. Entonces, eso ya está para la psilocibina, está para la ayahuasca, el MDMA, el LSD, la cetamina. La cetamina está plenamente legalizada. En California hay clínicas que hacen miles y miles de sesiones por año de cetamina. Es caro, ¿eh? $3.000, $4.000. Pero es parte del sistema, incluso porque es una droga, digamos, que fue usada de la industria farmacéutica, que fue usada en la guerra de Vietnam y está bien establecida, ¿no? Pero para sustancias que son más propiamente indígenas, también hay estudios. La ayahuasca está bien estudiada. En Brasil tenemos muy fuerte trabajo de Fernanda Pallano, Drauzio de Araújo, que están publicados en buenos periódicos y está establecido. Ahora, hay una otra cuestión, es que la dosis, aunque el estudio científico te puede decir, mira, tiene que ser 100 miligramos, 150 miligramos para empezar. La verdad es que siempre es una experiencia del doctor con el paciente. Y eso también le pasa a las drogas psiquiátricas. Te van a dar una dosis, no funcionó, aumenta la dosis, baja la dosis, combina. O sea, hay un proceso de tentativa-error, ¿se dice eso? ¿No? Que es intrínseco al tratamiento. Y hay una otra cosa para cerrar, que es que yo creo que tenemos que tener en mente, para ciertas condiciones y para ciertos pacientes, es cierto que necesitas un muy buen control de dosis, pero para varias condiciones no es así. Un ejemplo claro, fácil. Hay alguien acá que ha tenido escorbuto. ¿Escorbuto se dice? La enfermedad esa que, ¿no? Cuando no tienes vitamina C, ¿no? Te caen los dientes, etc. ¿Alguien acá ha tenido escorbuto? ¿Alguien conoce a alguien que ha tenido escorbuto? ¿Y por qué? Porque nosotros tomamos jugo de naranja, limón, etcétera, a la mañana, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántos miligramos hemos tomado esta mañana? No sabemos. Entonces, para ciertas cosas
Por ejemplo, una persona que tiene Alzheimer está tomando un aceite de marihuana. ¿No? No tiene que saber exactamente la dosis, necesitas es una franja de dosis. Entonces necesita tomar algo. ¿Cuánto? Bueno, la verdad es que no sabemos cuánto, porque eso cambia de día a día incluso. Un día tomo un vaso de jugo de naranja, otro día 2. Lo que importa es tener un cierto mínimo. Yo voy a hacer una predicción acá, un día volveremos y me cobren. En menos de 10 años, la marihuana va a ser parte de cualquier tratamiento geriátrico. Va a ser visto como reposición, así como hacemos reposición hormonal, vamos a hacer reposición de cannabinoides, porque los endocannabinoides, los producidos por el cuerpo, van bajando. Ahora, ¿cuál es exactamente la dosis necesaria? Yo creo que eso es una cosa muy personal del paciente con su doctor o con su chamán.